Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Hernán Toro, quien es el traductor del libro Entre Locos, de Albert Londres. Profesor, háblenos acerca de la obra Entre Locos. Este libro, Entre los Locos, es una traducción de un libro que escribió en el año 1925, o por lo menos publicó en el año 1925, Albert Londres. Lo publicó en francés, que era su lengua materna y lengua en la que hizo todo su enorme trabajo de reportería desde esa década hasta que murió en 1932. Es un reportaje que, como todos los reportajes, o por lo menos los más grandes reportajes que él escribió, eran resultado de trabajos que él hacía sobre el terreno en los lugares donde le interesaba, y enviaba periódicamente a los periódicos para los cuales trabajaba reportajes parciales a lo largo de un cierto tiempo que él luego, al regresar a Francia, aglutinaba con un trabajo de edición, por supuesto, y complementaba ya con los soportes y las ayudas documentales que podía encontrar en París para conformar de esa manera un libro, darle una unidad de libro. Este libro en particular consistió en una serie de reportajes que él escribió visitando distintos asilos y casas psiquiátricas en Francia. El propósito de él era justamente poner de presente frente al público lector la condición del paciente psiquiátrico en Francia. Y es un resultado desgarrador, terrible, que causó, por supuesto, como sus dos libros anteriores, en particular el primero, que se llamaba En el calabozo, fueron una serie de reportajes escritos desde la Guyana francesa, donde él visitó las cárceles francesas en la Isla del Diablo, en fin, esta serie de 5 o 6 penales franceses en donde el gobierno enviaba a los presos básicamente políticos. Causó un enorme revuelo político, y este libro, Entre los Locos, no causó un menor revuelo, un impacto menor en Francia tras las denuncias que allí se presentaron. Albert Londres, ¿cómo lograba acceder a las instituciones sobre las cuales hacía sus reportajes y luego cómo este trabajo era valorado desde el punto de vista político y social? Londres acudía, por supuesto, a las autorizaciones oficiales para poder entrar donde él quisiera entrar. Pero dado lo delicado del tema y el peligro, entre comillas, que significaba que Albert Londres estuviera en estos sitios, siempre tuvo grandes dificultades para poder acceder a los sitios. La información era otra cosa, pero a los sitios era muy difícil, y en particular este libro implicaba visitar asilos que estaban sometidos a una legislación casi que de encierro, de fortaleza. Entrar a un asilo psiquiátrico era realmente una proeza. Cuando él logró entrar con autorización oficial, pudo hacer su trabajo, pero siempre en zonas muy limitadas, de tal forma que él tuvo que acudir a entradas subrepticias, ya sea, por ejemplo, como ayudante de decir odontólogo es demasiado, un dentista que contrataba un asilo para que atendiera a los pacientes que están allí internados, y él logró entrar bajo el supuesto de que era ayudante del dentista. También en alguna otra ocasión se disfrazó de médico, en otra de un funcionario que estaba provisto de una autorización legal para visitar esto. También se hizo pasar por familiar de pacientes internados, y de esta manera clandestina y subrepticia él pudo adelantar su trabajo de campo en cerca de 80 centros hospitalarios franceses. Este libro muestra una obra de Albert Londres, pero es también una manera de exaltar el trabajo de este autor tan poco conocido en nuestro contexto. Sí, en efecto. Pues nosotros aquí en Colombia, en general en América Latina, hemos sido formados en un tipo de reportaje que básicamente es norteamericano, y en particular con la gran fuerza que tuvo lo que se llama el nuevo periodismo, con Truman Capote, con Norman Mailer, con Tom Wolfe, que son grandes reporteros, a mí no me cabe la menor duda y no estoy poniendo en discusión esto.
pero ese énfasis casi tan exclusivo en el reportaje norteamericano nos ha impedido ver que en Europa el reportaje es quizás un formato de escritura que es mucho más antiguo, mucho más venerable, por decirlo de alguna manera, mucho más enraizado en una tradición. Albert Londres en Europa es considerado el padre del reportaje, simplemente. Y el premio Albert Londres, que se concede cada año al mejor reportaje escrito en prensa en Europa, consagra al reportero que se lo gana como una especie de premio Nobel de la reportería. Desde la década del 80 hacia la mitad de los años 80, este premio reportaje también se entrega a reportajes audiovisuales y hoy en día anualmente esta ceremonia de entrega de los premios reportajes Albert Londres en Europa es el acontecimiento central de la reportería. Y si uno lee estos grandes reporteros que han ganado estos premios, encuentra que hay una vertiente de escritura muy interesante que no es, por supuesto, el nuevo periodismo, aunque tiene puntos de contacto, pero crea unos referentes distintos, nuevos, creativos, muy interesantes para la formación en la escritura. Este reportaje fue realizado en 1925, pero los problemas que se tratan allí siguen siendo vigentes en la actualidad. Justamente la idea de hacer la traducción y hacer luego la publicación surgió de una experiencia que tuve yo en mis cursos de escritura de reportajes en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Un grupo de, no recuerdo cuántos, unos 4 estudiantes habían propuesto hacer un trabajo de reportería en el Hospital Psiquiátrico San Isidro y ellos estuvieron allí y lo que escribieron para mí fue terriblemente desgarrador. Para mí era absolutamente nuevo. Yo había estado en el Hospital Psiquiátrico muchos años atrás cuando era estudiante, pero nunca pude apreciar en esas visitas de tantos años atrás qué era lo que realmente ocurría con los pacientes psiquiátricos. Bueno, lo que estos estudiantes escribieron fue para mí una especie de remoción interna, como un choque de capas tectónicas internas, corporales. Para esa misma época yo estaba en plena lectura de este libro, Chez les Fous se llama en francés, y me sorprendió la semejanza de los acontecimientos que narraba Londres en 1925 y lo que estos muchachos habían encontrado, mis alumnos, habían encontrado en el Hospital Psiquiátrico San Isidro en el año, yo no sé, 2007, alguna cosa así. Entonces dije que quizás valía la pena hacer esta traducción porque no solamente el problema que Londres trataba allí, en este libro Entre los Locos, era un problema o eran problemas que todavía nos interpelaban socialmente, sino que lo hacía con un estilo, una escritura extraordinario. Como estaba haciendo una investigación sobre el reportaje, viajé gracias a la Universidad del Valle, que me financió parte de ese viaje, en aras de encontrar más elementos para mi investigación y aproveché para ir a París a hablar con quienes son los funcionarios de la Fundación Albert Londres. En esa fundación me dieron una autorización para que yo entrara a consultar en los archivos nacionales de Francia y pude consultar directamente los archivos de Albert Londres, en particular todas las notas que él tomó y fotografías además que él tomó de los lugares que visitó. Música para instrumentos solos. Autor Rodolfo Ledesma. Comprende obras para violín, guitarra, piano y clarinete en si solo, escritas desde 1980 hasta el 2008. Estas obras se enmarcan dentro de un estilo anti-vanguardista. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El traductor de una obra, de alguna manera, es un intérprete de la misma. Cuéntenos cómo fue su experiencia como traductor en este libro. Traducir es un problema siempre, porque la voz que puede terminar primando es la voz del traductor. Y digamos, la gran dificultad radica en cómo ser fiel a un estilo y a un tono de un autor que es el autor original. Uno lo que está haciendo de alguna manera es una versión, y es una versión que justamente traduce a la sensibilidad del traductor una sensibilidad primera, que es la del autor. Allí no puede haber, digamos, fracturas o rompimientos muy fuertes, porque simplemente sería, pues como todo el mundo conoce la expresión traduttore, traditore, que es la expresión italiana, o sea, traductor, traidor. De alguna manera hay que traicionar. Pero bueno, yo quise en la medida en que me fue posible lograr mantener un respeto sobre todo por el tono de Albert Londres, que me parece muy interesante. Profesor, ¿cuál es la estructura que tiene este libro y qué historias y reportajes vamos a encontrar allí? Son historias yuxtapuestas, es decir, hay un hilo conductor, sí, pero es un hilo conductor muy vago, porque los capítulos son como entidades de cierta manera autónomas. No hay que olvidar lo que dije al comienzo. Él enviaba reportajes del lugar en donde estaba,
Y así lo repetían en diversos sitios. Y luego cuando regresaba a París le daba un trato unitario a todo el trabajo. Ese origen de los reportajes parciales enviados desde los hospitales que visitaba marca la estructura del libro. Es decir, los capítulos entre sí no aparentan tener una concatenación. Él puede estar hablando hoy de un episodio de unas locas que están almorzando en el restaurante de un asilo X y luego contar otro episodio de otros personajes en otro asilo en otra parte. Digamos, la concatenación es la locura, la concatenación, el hilo conductor es la manera como esos pacientes son tratados en un sitio X, en un sitio Y. Eso es lo que unifica los capítulos, que son 22 capítulos. ¿Cuál es el punto de vista desde el que se narran estos reportajes? Él salta de un punto de vista a otro. Es un autor que no es omnisciente, que comparte los defectos, las ignorancias, las expectativas del lector. Él no anticipa, que es un carácter propio del narrador omnisciente, ni conoce todo. A medida que la narración está transcurriendo, uno se va enterando de lo que está pasando porque el narrador mismo no está en condición de saber todo al mismo tiempo. Profesor, háblenos acerca del reportaje que más le ha impactado de este libro de Albert Londres. Pues hay unos episodios terribles, ¿no? La visita de un señor con sus 2 hijos pequeños a la madre de los niños y su esposa. Y ella está rígida desde 4 o 5 años atrás. Está viva, con los ojos abiertos, pero no reacciona absolutamente a nada. Y hablan y son dulces con ella, le dicen: aquí están tus hijos, le dice él, míralos cómo han crecido. Y ella es como si fuera de madera, pero está viva. Ese es un episodio horrible también. ¿Cómo definir la escritura de Albert Londres desde el punto de vista de su ética y su estética? Desde el punto de vista de la estética, Londres es un heredero del naturalismo, que es la corriente literaria cuyo representante más conocido es Zola, Émile Zola. Es decir, muy atenido a la realidad. Sus escritos quieren respetar al máximo los acontecimientos de los cuales se está hablando. Y por otro lado, Londres nunca transigió con el poder. Él fue un contestatario total, inclaudicable con el poder, y él estaba siempre por defender los derechos de las personas más desprotegidas socialmente. Quizás los temas pueden hablar mucho de eso. El primer gran libro, En el calabozo, es un libro que pretende mostrar la realidad de los presos en unas condiciones que son más penosas e imposibles. Escribió otro libro sobre cómo sufría la gente con el contrabando de diamantes, la trata de blancas de las francesas en Buenos Aires, que eran llevadas como prostitutas bajo señuelos de otro tipo. Escribió otro libro maravilloso sobre la condición social, la vida, la salud de los pescadores de perlas en el Golfo Pérsico, de qué manera se enceguecen, de qué manera pierden la audición porque están sacando perlas, y eso es una inmersión sin careta y sin oxígeno, sin nada. El último libro, que nunca se publicó, era sobre la China y muy probablemente era sobre tráfico de opio. Él muere en 1932 en el incendio de un barco en el que venía para Marsella, en Francia. Murió alrededor de 50 años, y menos de 50. El barco se llama Georges Philippat, el barco se incendia, él muere allí, y en el incendio también se destruyen los materiales que traía de China y que por primera vez no había enviado fragmentadamente como antes lo hacía. Los temas hablan mucho de su sensibilidad social, pero al mismo tiempo la intransigencia total con el poder.
Él no quería saber nada, nunca quiso saber nada con la gente que estaba en el poder. Trabajaba para los periódicos, le pagaban, él vivía de eso, muy modestamente por lo demás, pero fue éticamente irreprochable. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz. En esta oportunidad nos centraremos en la Exposición Histórico-Americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy básicamente un intelectual dedicado toda mi vida al trabajo del pensamiento. Lo he hecho a través de mis actividades como profesor de la Escuela de Comunicación Social, como periodista que lo he ejercido en diversas ocasiones por varios años y como escritor. Digamos, desde el punto de vista de mis actividades, de mi profesión, eso es lo que he hecho en mi vida y no creo que haga algo distinto. Tengo, por supuesto, otras pasiones, como la cocina, por ejemplo, como la música. Recuerdo que estando en quinto de bachillerato escribí un poema que fue leído en clase de literatura. Y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de que celebraran un poema mío. Yo de alguna manera intuí que algo de mi vida estaría relacionado con la literatura. Y no me ha preocupado nunca la figura del escritor. Publicar inclusive ha sido absolutamente secundario para mí.
Yo creo hoy en día que una dimensión importante de mi vida pasa por la de ser escritor. Siempre estoy leyendo algo, siempre tengo en mi cabeza algo funcionando en torno a la escritura, de manera que sí, yo me considero escritor, sí, sin duda alguna. Yo nací en Tuluá en 1948, en enero. Como todo mundo en Colombia entiende que esa fecha está cargada de un enorme valor simbólico. 1948 es el año del asesinato de Gaitán y es el año en que, por lo menos pues para los libros oficiales, comienza el terrible periodo de violencia llamado así, la violencia, y que luego terminaría siendo pues el terrible infierno que estamos viviendo hoy en día. Mi vida transcurre allí en Tuluá hasta los 7 años de edad. Allí hago el primer año de primaria. Cuando tengo 7 años, pues toda la familia, todos nos trasladamos a Cali y en Cali pues sigo viviendo. Hay dos grandes recuerdos que vienen a mi memoria cuando pienso en la infancia mía en Tuluá. Por un lado, la enorme primacía de lo natural, de la naturaleza, de la fuerza de los ríos, el campo, los bosques, los árboles, la lluvia, ¿no? Siempre muy presente allí. Recuerdo sobre todo la fuerza del río Tuluá atravesando la ciudad. Es muy ancho el río allí, entre borde y borde puede haber, no sé, 60 metros, algo así. Cuando había grandes lluvias, el río bajaba y ocupaba todo el espacio del río y arrastraba árboles, cadáveres de animales, en fin. Y el otro gran elemento de memoria que acude a mí cuando pienso en Tuluá es la violencia, ¿no? De niño me tocó ver cosas atroces, asesinatos, me tocó ver cadáveres traídos desde las montañas en costales sobre caballos, me tocó ver arrastrar gente tirada por caballos, en fin, tengo el sentimiento como de una gran oscuridad, como de una gran violencia, como de un gran dolor y como de un gran miedo. Yo tuve pesadillas hasta muy adulto ya, dejé de tenerlas, pero hasta digamos los 40 años de edad yo todavía tenía pesadillas con aquello que vi siendo un niño viviendo en Tuluá. Muy seguramente están allí, todavía en mi inconsciente de alguna manera afloran en todo lo que yo hago, porque esas son cosas que digamos se olvidan, entre comillas, pero siempre están allí. Entonces esas son como las dos grandes dimensiones de la memoria pensando en el Tuluá de aquellos años, ¿no? Pensándolo en este mismo instante, creo que el factor fundamental del desencanto mío con la vida viene de allí, de haber visto estas cosas tan atroces siendo tan niño y creer hubiese sido posible edificar algo positivo a partir de ver lo que pasaba entre seres humanos, ¿no?